Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Buenas noches, amables televidentes. En la noche de hoy saludamos a todos los públicos televidentes de este programa Realidad en Contexto, que se transmite a través de Boreal TV, Canal 20 de Aster, Canal 76 de Claro TV. También se transmite en Estados Unidos en canales nacionales, así como en Sur y Centroamérica, y también, como no, a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. En la noche de hoy vamos a tener un tema importante que lo vamos a tratar también en un segundo bloque con un invitado exquisito que vamos a presentar. Mientras tanto, vamos a ir trazando algunas pautas sobre esta primera parte, porque el tema a tratar con el invitado que ya va a integrarse en el segundo bloque, pero por lo menos vamos a trazar algunas pautas, digamos, ligeras, para no profundizar tanto, porque el tema a tratar sería el referimiento que va a ser tratado tanto por ante la jurisdicción civil, por ante la jurisdicción inmobiliaria y, ¿por qué no?, también por ante la jurisdicción laboral, puesto que la figura del referimiento es un tema interesante para detener cualquier ejecución de alguna sentencia o cuando se trate de alguna urgencia o de algún daño inminente o quizás alguna turbación manifiestamente ilícita. También vamos a agregar en este tema lo que tiene que ver con las astreentes. También vamos a hablar también del referimiento provisión, que es también interesante como garantía que se le acuerda a un acreedor cuando no hay una contestación seria con relación al diferendo de qué se trata. Entonces, también los reglamentos de la jurisdicción inmobiliaria, que ahora instauran lo que es el referimiento autónomo, muy interesante, porque para iniciar en este primer bloque, tenemos que decir que el referimiento es ese procedimiento que se lleva o que se instaura con la finalidad de obtener una decisión provisional para detener algún daño manifiestamente ilícito por cuestiones de urgencia o de algún daño inminente. Y esto así porque se da muchas veces que hay deudas. El referimiento tiene en gran parte vinculación con las obligaciones, porque las deudas forman parte, porque hay gente que debe dinero y paga dinero y a veces no les reconocen algunos acuerdos que hacen y se inicia un proceso de ejecución, un embargo probablemente inmobiliario, un embargo ejecutivo, un embargo retentivo. Y para el caso de la especie, por ejemplo, a veces hay abogados que se dan a la tarea de hacer ejecuciones temerarias, y quiero establecer un ejemplo para ser más sensato. Normalmente, cuando ocurre un accidente de tránsito, entendiendo nosotros que la ley 63-17 es de orden público y que se inicia por ante el Tribunal de Tránsito, Especial de Tránsito, el Juzgado de Paz, y en ocasiones se ha iniciado hasta algunas medidas de coerción, es evidente que el proceso penal está abierto. Entonces, ¿qué hacen algunos abogados? Que sin que haya habido alguna extinción de la acción penal, sin que haya habido algún acto conclusivo de esa acción penal, ¿qué hacen? Que de forma separada se van por lo civil. Es
erráticamente se van por lo civil y han conseguido sentencia, porque no han tenido un abogado de la parte contraria que haya sabido defender, porque a veces usted puede tener derecho, y si usted no se defiende en justicia, su derecho no le sirve de nada. Entonces, se consigue una sentencia condenatoria, digamos, en 300,000 pesos. Se hace un embargo retentivo. Hay un principio que dice que lo penal mantiene en estado lo civil. Pero ¿qué pasa? Que se ha ejecutado, o se inició por lo menos, esa ejecución de ese embargo retentivo y hasta se demandó en validez. Fíjese bien que ese crédito nace de una acción cuasi delictual, de un accidente, no de una deuda propiamente, de manera consensual entre las partes, sino que tiene que ver con una decisión judicial y que al ejecutarse o iniciarse la ejecución, porque el embargo retentivo entra en la familia de las vías de ejecución, le congelan una cuenta a una parte que todavía no ha concluido un proceso penal. Entonces, ahí hay una turbación manifiestamente ilícita, porque primero se violan los principios de ley a una vía. Si eso se fue por lo penal, no debió irse separado por lo civil. Esa sentencia de pleno derecho es nula, pero tendrá una corte que decidirlo. Mientras tanto, una de las partes diligentes se va por ante el juez de los referimientos y logra no solamente la suspensión, porque no se trataría de la suspensión, porque de hecho, si esa sentencia fue apelada, ese efecto devolutivo y suspensivo la detiene. Pero ¿y el embargo como medida conservatoria que afecta o congela, que se opone al pago de esos dineros que tiene depositada la parte que ha sido embargada? Que dicho sea de paso, hasta ha recibido, y hay un caso por ahí, intimaciones de otros acreedores y no ha podido cumplirle a nadie. Entonces, eso es una turbación, para ponerle un ejemplo, porque hay un daño manifiesto e ilícito por una sentencia que se obtuvo de forma irregular. Entonces, esa es la vía, el referimiento. Referimiento para solicitar el levantamiento de ese embargo, que se ha obtenido por esa vía temeraria. Y por eso, este tema de los referimientos es interesante. Y esto es solo un ejemplo, porque también hay otros ejemplos. Hay gente que llegaron a acuerdos amigables con algunos acreedores, debían 200,000 pesos, pagaron 50, deben 150, pero imperó la novación de la deuda, pero entonces le están ejecutando por los 200. El 1234 nos dice a nosotros cómo se extinguen las obligaciones. Entonces, no se ha ponderado el acuerdo que existió y se está ejecutando ese documento sin prever que hubo una novación fruto de un acuerdo y están haciendo un embargo retentivo o en ocasiones conservatorio, si hay un título, no necesariamente con autorización de un juez, pero sí inician un proceso de ejecución temerario. Entonces, ¿cuál es la vía que usted tiene para salvaguardar por lo menos la limitación de esos procesos ejecutorios ilícitos? La vía del referimiento. Porque el referimiento es ese tribunal que dicta decisiones provisionales, decisiones que no tienen autoridad sobre la cosa juzgada, decisiones que en el caso de nuevas circunstancias podrían reintroducirse en el caso de que haya la necesidad, como manda el 104 de la misma ley 834, porque es que los artículos desde el 101 al 141 de esa ley 834 es la que regula ese procedimiento de referimiento solo en la materia civil, porque hay que entender que en la jurisdicción inmobiliaria también existe el referimiento, y en este caso reglamentariamente es autónomo. Ahora, como también la materia civil suple por cuestiones de aclarar o de oscuridad o ambigüedad, también en la materia inmobiliaria surte efecto este procedimiento civil. Sucede también con lo laboral, porque en lo laboral usted puede tener alguna sentencia y hay que entender que conforme al 539, las sentencias en materia laboral tienen su ejecutoriedad a partir del tercer día de haber sido notificada, como manda el 539, numeral segundo. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted
notifica la sentencia, debe pasar 3 días, que son francos, que serían 5. Si posterior usted hace un mandamiento de pago o lo hace concomitantemente con la notificación de la sentencia, hay que entender que el mandamiento de pago mínimo por sí es un día franco, que son 3. 3 y 5 serían 8. Entonces, a partir de ahí, tendríamos una sentencia laboral que pudiera ser ejecutoria, detenida solamente con la consignación del duplo, o si en referimiento se demuestra se dicta alguna decisión que la frene, por alguna razón que pudiéramos considerarla temeraria, ¿no? Porque se ha sucedido que a veces hay decisiones que realmente envuelven situaciones penosas y que su ejecución podría acarrear algún daño, alguna situación difícil. Y esos jueces, de manera pura y simple, por ejemplo, el presidente de la Corte de Trabajo, que además de tener la condición de juez presidente de las ejecuciones, de esas decisiones, también juzga como juez de los referimientos, además de ser también un juez integrante, presidente de la Corte del Pleno. O sea que hay una triple función ahí en la Corte. Pero hay una situación que también el juzgado de trabajo, de primera instancia, la presidenta del juzgado de trabajo también, si bien no conoce en referimiento, pero conoce a breve término las ejecuciones que se puedan dar, la suspensión de las ejecuciones, cuando tiene que ver con alguna dificultad de alguna ejecución de una sentencia, que no es exactamente el tema, porque estamos hablando del tema de los referimientos. Y los referimientos, si son un procedimiento que tiende a decidir sobre la provisionalidad, que tiende a estatuir sobre la suspensión, así como la ejecución, porque cuando se demanda en referimiento, pretendiendo ser suspendido, la ejecución de esa decisión, el juez bien podría coger como desestimar esa citación en referimiento y pudiéramos entender entonces que necesariamente esa ejecución sería plena. Pero hay otra situación, porque estamos hablando de deuda, pero también cuando envuelve algún objeto litigioso, en la jurisdicción inmobiliaria, por ejemplo, se da que a veces hay situaciones que ameritan de una demanda en referimiento, sobre todo cuando hay problemas en asuntos de condominio. A veces en áreas comunes que hay problemas porque no se acatan los reglamentos del consorcio de condóminos que tienen que ver con eso, o se lleva alguna, qué sé yo, se hacen uso de alguna situación en ello. Yo reconozco o estoy claro en que hay condominios aquí en Santiago que no aceptan mascotas, sea perro, gato, entre otros tipos de animales. Y no obstante, inclusive, a veces se da que hay parqueo para visita, porque cada condominio, algunos tienen alguna unidad funcional, tienen un parqueo, otros tienen 2, pero hay parqueo para visita. Y hay condóminos que van y parquean un carro y lo dejan amanecer ahí. Y eso puede generar un tormento también para el uso de las áreas comunes. También el asunto de algunas actividades que se significan, que se realizan, así como también todo lo que tienda a crear complicaciones en los derechos de las áreas comunes. Eso se va a los referimientos y también se logra solucionar, solo que en la jurisdicción inmobiliaria. Amables televidentes, en el próximo segmento continuamos con nuestros invitados.